Eh, Buenas tardes, les damos la bienvenida al festival Hablemos de Libros. La tarde de hoy, domingo, en nuestra penúltima actividad, tenemos una invitada de lujo, Gabriela Alemán, desde Ecuador. Ella es autora, entre otros, de los libros Fuga Permanente, Body Time, Pozo Well, Álbum de Familia, La Muerte Silva, Un Blues y Humo. Además, ambas publicadas por la editorial costarricense Uruk. Integra diversas antologías de cuentos publicadas en París, algunas en otros países. En julio del 2018, la editorial City Light de San Francisco publicó la traducción de Pozo Well al inglés. En el año 2006 recibió una beca Guggenheim y en el año 2007 fue seleccionada para formar parte del grupo Bogotá 39, que reconocía a los 39 escritores menores de 39 con más proyección a nivel continental. Ganó el primer premio de crónicas y SPAL en el año 2014 y quedó finalista en el 2015 del premio García Márquez de cuento. Tiene un PhD por la Universidad de Tulane en New Orleans y una maestría por la UASB de Quito. Es una de las fundadoras de la editorial El Paquir, una editorial preciosa, espectacular. Tengo el lujo de que conocí a Gaby, hicimos un trueque de editores, que es lo usual que hacemos los editores en otros países y en otras ferias. Una cosa pero maravillosa, yo la tengo incluso en bolsa, la saqué hoy para enseñarla, de la colección Cabeza de Gallo, que es uno de mis libros de colección y diseño editorial favoritos aquí en la casa. Y bueno, para acompañarnos en este conversatorio está un gran amigo, colaborador de la editorial, además conocido, Carlos Cortés, que entre paréntesis tiene los derechos de las grabaciones de Zoom con Gabriela. Bueno, Carlos, escritor, periodista, profesor universitario, una cantidad de libros, todos los he tenido el gran lujo de leerlos, entre ellos las novelas Cruz de Olvido, Tanda de Cuatro con Laura, la gran novela Perdida, esta mezcla riquísima entre ficción y ensayo, Larga Noche hacia mi madre, además finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, Premio Centroamericano Mario Monteforte Toledo, y fue seleccionado como uno de los libros del año en Latinoamérica, la novela Mojiganga, y El año de la ira, su última novela sobre la dictadura de los Sinopcos. Su obra poética fue reunida en el volumen Vestigios de un naufragio, uno de los grandes lujos que he podido darme como editor en este país. Además de libros de poesía, cuentos y ensayos, su obra también ha recibido el premio mesoamericano Luis Cardosa y Aragón, el premio centroamericano de literatura Rogelio Sinán. En el 2011 fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. Francia lo condecoró con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras y es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Es un lujo tenerlos a ambos, además, dos personas que admiro, que estimo, que quiero, que tengo el gran lujo de que, pues a Carlos Arenos sí lo veo un poco más a veces física o virtualmente. Gaby, tuve la gran dicha de abrazarla hace unos aquí en la feria junto con Memo Barquero, que estábamos en el stand, pero bueno, siempre están presentes porque los tengo en la biblioteca, entonces cada vez que me acuerdo los recurro a ustedes y los consulto, pero en medio de lo que está sucediendo y la virtualidad es un lujo, un enorme honor que estén acá, que sean parte del festival, ni se diga. Entonces, bienvenido Carlos, bienvenida Gaby. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy contento. No, sin más preámbulos, los dejo para que conversen, para no robar espacio por acá. Muchas gracias, Juan. Gabriela, bueno, bienvenida, muy bienvenida una vez más y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Juan y yo hacemos la broma que es que vos, Gabriela, estás condenada a tener encuentros virtuales conmigo en pandemia. Bueno, les explico a quienes no lo saben porque hace algunas semanas conversamos a raíz de la salida de un fabuloso libro de cuentos
que es La muerte Silmaun Blues, que acaba de salir en el sello editorial Uruk, y que de una manera pues muy generosa, Gabriela aceptó que circulara para el mercado centroamericano. Hace 2 años, como hizo referencia Juan, también circuló en este mismo sello editorial Humo, que es una de las más importantes novelas de Gabriela. Gabriela, nuevamente es un placer pues, conversar en mantener este hilo de palabras pues a la distancia y siempre a la cercanía que nos da la posibilidad de conversar sobre literatura. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar hablar conmigo otra vez. Por lo que cambié de la parte de atrás para que parezca que estoy en otro lado. Bien, tratando un poco. Me alegro lo que contó Juan antes de que comenzara la transmisión, de que en Costa Rica por lo menos los libros han estado sirviendo de boya de salvavidas a los lectores para hablar un poco el encierro y la pandemia y la incertidumbre y todo lo que aparece cada tanto en nuestras cabezas, ¿no? A mí me ha salvado un poco desde la última vez que hablamos, Carlos. Estoy metida en un libro del Fakir, de la editorial que mencionó Juan. Así que estoy metida de cabeza en unos textos muy lindos de extranjeros que llegaron a partir de la década del 60 a Ecuador. Porque me imagino que en Costa Rica también ha habido una larga tradición de exploradores o de viajeros que han escrito sobre Ecuador. En mi caso, supongo que también en Centroamérica habrá ocurrido algo similar. Entonces ha habido una tradición de Humboldt, de Woolf, y separó esos textos, se dejaron de publicar más o menos en la década del 50 en Ecuador. Así que estamos haciendo una compilación con el Fakir de textos de los 60, 70, 80, 90 del siglo pasado y de las primeras 2 décadas de este siglo. Así que estoy entretenida leyendo unos textos maravillosos. Maravilloso. ¿Por qué no empezamos y nos contás un poco cómo una escritora ecuatoriana termina publicando en una editorial costarricense, además de vocación centroamericana? Porque la posibilidad que los independientes de una trayectoria importante como las que ha dirigido Juan Hernández o la que en este momento dirige Óscar Castillo, Uruk, además te llevan los libros al área centroamericana, porque en este momento, si no son editores independientes, privados, por decirlo así, no hay ninguna instancia artístico-cultural que permita llegar a toda el área de Centroamérica. Hace 20, 30 años había instancias regionales, desgraciadamente ahora no lo hay, y en literatura, pues yo diría que lo único que existe, tal vez en artes visuales sí, pero en literatura lo único que existe son justamente editores privados que son pequeños, pero que tienen, digamos, este espíritu centroamericanista de alguna forma. Y bueno, una de ellas es la editorial que está llevando libros a Costa Rica y a Centroamérica. ¿Cómo se dio ese enganche, digamos? Tuve la enorme suerte de, justamente por el Fakir, la editorial que mencionó Juan y de la que te estaba hablando ahora, hubo un proyecto regional muy interesante con la idea justamente de lo que estás hablando tú, ¿no? De la dificultad de leernos, no solo dentro de Centroamérica, sino en el mundo hispano. Y a través del High Festival Querétaro, la instancia mexicana del High Festival, hubo un proyecto muy lindo que fue publicar el libro de Bogotá 39 de la versión 2017, en lugar de que lo sacara un sello grande y que tuviera dificultad en circular por todos los países del continente americano. Se hizo que cada país tuviera una edición propia. Entonces estuvo todo coordinado por desde Colombia a través de
una editora que manejó todo, pero el Fakir publicó en Ecuador, Estruendo Mudo publicó en Perú, y así en distintos países, y Oscar de Uruk fue el que estaba publicando para Costa Rica. Después había un editor de Guatemala, también un editor de Nicaragua, y fue un proyecto muy lindo. Entonces nos reunimos todos cuando ya habíamos editado el libro en Querétaro. Y Oscar ya había tenido mi manuscrito de Humo antes de que se publicaran. Y un poco a través de la amistad, como se dan las cosas en las editoriales independientes y de la lectura de textos que van circulando a través de manuscritos, me propuso publicar Humo primero. Y estuve hace 2 años que tuve la suerte que tú me presentaras Humo en la feria esa tan linda que tienen en San José. Y después tuve la enorme alegría de que Oscar me escribió el año pasado preguntándome si tenía interés en publicar La muerte Silva Blues. Y ya tenía los derechos y me encantó la idea de que circulara por Centroamérica La muerte Silva Blues. Pero con todo lo que pasó con la pandemia, yo di por sentado de que no iba a ocurrir. Ni se me ocurrió escribir a Oscar porque sé la dificultad de todo el mundo en este momento. Pero un buen día, hace unos 3 meses, me mandó las propuestas de tapas, me mandó a los interiores para que los revisara y me dio una de las grandes alegrías de estos meses un poco ansiosos. Así que, y yo no he visto el libro. Oscar quedó en dármelo, supongo que con todo lo que pasa en los correos, tanto de allá como de acá, ya llegará. Pero solo lo he visto en forma digital, pero ya lo voy a tener en mis manos. Sí, creo que todavía vas a tener un poco de paciencia, que tener que esperar, porque efectivamente el correo todavía, lo sabes muy bien, el correo todavía no ha abierto porque no hay aviones, ¿verdad? Entonces no habría otra manera de enviártelo, pero ya evidentemente te llegará. Como conversamos hace algunas semanas, a mí me encantó La muerte Silva Blues. Me parece que es un libro de cuentos notable. Ya verás cuando lo tengas en tus manos que la edición es de muy alta calidad. Y este libro de cuentos pues moviliza de alguna manera una parte de tus intereses como estás explicando vos misma, pues son muy amplios, pero uno de ellos que te mueve muchísimo y que encontramos a menudo en tus libros es el interés por la cultura popular y por los géneros cinematográficos. Y en La muerte Silva Blues hay un homenaje muy especial a ¿cómo decirlo?, a un cineasta particularmente sui generis del fan terror, del terror gótico español, como fue Jess Franco, ¿no? Y quisiera proponerte que nos contaras un poco cómo nació este libro, cómo lo fuiste escribiendo. Hay una larga discusión de si los cuentos se escriben todos de un tirón, se van escribiendo poco a poco y se reúnen en forma de libro. ¿Cómo fue un poco ese proceso que terminó en esta colección estupenda de cuentos? Hubo como varios momentos que al final, mirando ahora desde ahora hacia atrás, parece que todo hubiera estado concatenado y hubiera un sentido, pero en realidad eran cosas dispersas que en algún momento se unieron. Una de esas fue que yo siempre había tenido un interés en contar la historia de cómo los marcianos aterrizaron en Quito, Ecuador, en 1949, porque fue una historia que mi mamá me contó de niña y que yo nunca desperdiciaba la ocasión para que me la volviera a contar con más detalles y con otros sinuosos caminos y aumentara detalles. Y yo realmente lo disfrutaba porque fue una historia real. En 1949, un radiodifusor ecuatoriano le propuso a la radio de más sintonía en esos años en Ecuador hacer una adaptación
del cuento novela corta de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, con el detalle de que él no sabía que Orson Welles ya lo había hecho en el 38 en Nueva York. Y a diferencia de lo que ocurrió en Nueva York, que fue una conmoción, que la policía llegó a parar la transmisión, en Ecuador todo el evento radiofónico terminó en la muerte de 7 personas, en la destrucción del Radio Quito, en la destrucción de la imprenta del periódico de la cual dependía la radio, que era el Comercio, que era el periódico más grande, que sigue siendo el periódico más importante de la Sierra Ecuatoriana. Entonces yo tenía como esa historia rondándome en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y un día decidí escribir una novela que iba a ocurrir en un solo día, y escribí 400 páginas. Cuando la releí no me convenció, la guardé y me olvidé de ella, hasta que un día me llegó una propuesta de otro editor pequeño, independiente, colombiano, y como todo se va uniendo, te digo, al final se fue uniendo, pero era como algo muy disperso. Era un muchacho periodista que trabajaba para El Malpensante, para esa revista tan linda de Colombia, que quería hacer un perfil de Jorge Carrera Andrade. Y a través de amigos me contactó a mí, yo le puse en contacto con alguna gente, y el día que se regresaba en bus a Bogotá, me dijo que estaba con la intención de formar una editorial y que quería arrancar con un libro mío. Entonces le dije que me sentía muy honrada, pero que no tenía nada. Y él me dijo, bueno, piénsalo, y yo me voy a demorar 3 días en llegar a Bogotá. Cuando ya llegue, te llamo. Y en esos 3 días que tomó su viaje en bus, porque fue haciendo paradas, no que se demore 3 días desde Quito a Bogotá, recordé esa novela, la saqué y comencé a tachar, a editarla, y descubrí que tenía 60 páginas que funcionaban. Entonces tenía esta historia que ocurría en 1949. Y para escribir esa novela yo había hecho mucha investigación sobre qué había ocurrido en la década del 30 y el 40 y en los inicios de los 50 en Ecuador, pensando en que me podría ayudar para el contexto de la novela sobre la Guerra de los Mundos. Y mientras estaba haciendo esa investigación, descubrí una tesis de grado de una nieta de una mujer que había llegado a Ecuador huyendo de los nazis. Y ahí descubrí un mundo enorme, todo un universo, porque Ecuador fue el último país que cerró fronteras cuando a las puertas de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Se cerró Estados Unidos, se cerró Argentina, se cerraron todos los países, se cerró ciertos países de Asia, de África, y la gente que estaba siendo perseguida ya no tenía manera de huir de lo que estaba ocurriendo en esos años en Europa. Y entonces hubo una importante, en términos relativos, porque Ecuador, tú sabes, es un país muy pequeño, pero llegó un importante grupo de húngaros, de checos, de alemanes, que venían de una clase media intelectual, establecieron librerías maravillosas que tenían textos en alemán, en inglés, en francés, en español. Llegó un psicoanalista que se carteaba con Thomas Mann y Freud, que luego fue muy amigo de Jorge Casa. Y no te alargo más el cuento, pero como hice mucha investigación sobre esta gente que llegó en la década del 30, me senté a escribir un largo cuento que hay en La Muerte Silva un Blues, que es un diario, que funciona como un diario de una mujer que llega en la década del 30, y el diario cubre 10 años de su vida en Ecuador. Y a partir de esto, un poco volviendo a lo que tú mencionaste antes, Carlos, de escribir de golpe, tenía como estas 2 cosas que las tenía ya escritas 3 años antes, y con la propuesta de esta editorial pequeña de Colombia, me senté a tratar de ver qué más podía escribir que funcionara con eso, ¿no? Y que tenía que ver en ese momento con la década de 30, 40 y 50 en Ecuador del siglo pasado.
y me di cuenta que me iba a demorar muchísimo tiempo si intentaba escribir sobre ese momento ese momento histórico, sobre esa época y sobre Ecuador. Y en ese momento estaba pensando en otros temas en mi cabeza que no tenían que ver con esa época. Y como ocurre con el subconsciente, una noche me acosté, me levanté en la mañana y amanecí con Jess Franco en la cabeza. Y Jess Franco es este cineasta sui generis que tú mencionabas antes, que tenía la particularidad de que nunca contrataba actores profesionales, que nunca entregaba guiones enteros a los actores que contrataba, que eran personas de la calle que él le parecían que su tipo humano funcionaba en la película que él tenía en su mente. Y al final lo que hacía es que les daba el guión del día, pero en realidad les estaba dando escenas de 5 o 6 distintas películas, que él luego al final de la grabación armaba y tenía hasta 6 películas sin haber pagado por 6 películas de los actores, sino por una sola, ¿no? Y yo no lo considero un estafador, sino que era un enfermo del cine, y él lo que estaba buscando era maneras de producir para seguir esta máquina que él había creado con su producción muy, muy especial. Entonces, a veces esa una película que tenía armada la traducía, lograba que alguien la tradujera al checo, tomaba escenas de una película que había hecho antes, las metía en la mitad de esta película que había filmado, le ponía otro título y tenía una nueva película. No me voy a alargar más, pero eso significó que hasta el día de hoy los mayores expertos en Jess Franco nunca estén de acuerdo en cuántas películas hizo, cuál fue en realidad su filmografía, si hizo 500, si hizo 1000, si hizo 200. Pero eso me sirvió a mí para armar La Muerte Silva Blues, porque partiendo de la idea de Jess Franco, tenía tipos humanos que si tú te das cuenta en los cuentos, los personajes no tienen nombres, no se reconocen por llamarse Lucía o Carlos o Juan, sino que son tipos. Hay una mujer de 35 años, hay un hombre de 46, hay un anciano de 80, hay un adolescente de 14 que van saltando de cuento en cuento. Y otro hilo conductor que une a todos estos cuentos es que todos coinciden en unas atmósferas un poco encerradas, en un tipo de escritura que bordea lo gótico, el gore, y que tiene mucho que ver con la sensibilidad de Franco, más que con algo intencional mío, porque a través de eso logré que se uniera un cuento que ocurría en Quito en 1949 y en la frontera paraguaya-brasileña en el 2014. O una historia que ocurre en la selva amazónica del Ecuador en la década del 30, con una historia que ocurre en el DF en el siglo XXI. Entonces, un poco a través de todas estas coincidencias se fue armando el libro. Y solo para cerrar, la persona que me propuso escribir este libro para una editorial colombiana, cuando yo ya tenía el libro listo, este libro que no existía, que él creó básicamente como con un palito de mago, me dijo que se había quedado sin dinero y que no iba a hacer la editorial. Entonces yo tenía mi manuscrito, pero ya no tenía editorial. Y después lo que ocurrió después ya es otro largo cuento que ya no te lo echo. Bueno, creo que no puedes quejarte porque el libro te ha dado una muy justificada fama. Es un libro extraordinario que, bueno, yo he reiterado mucho desde que hablamos, que lo busquen, como muy bien Juan ha dicho, pues que en varias oportunidades se puede pedir por correo y te lo llevan y hay muchas maneras para solicitarlo. También publicaste en Uruk, en Costa Rica, que presentamos justamente hace 2 años, Humo, que es una novela muy distinta y que es un poco tu regreso al Paraguay. Vos naciste en Brasil, si no ando mal, en Río de Janeiro, sos ecuatoriana, una parte de tu vida la has pasado en Nueva Orleans, te fascina Luisiana, creo que una novela tuya, no sé si 2, transcurren también en esta ciudad que está
en otro tiempo y en otro lugar que es Nueva Orleans, pero también pasaste una parte de tu infancia en Paraguay y tenías un interés muy especial en el Paraguay. Y todo esto, digamos, de alguna manera se va reuniendo en una novela que creo que uno de los méritos que tiene es que es una novela relativamente breve en la cual sos capaz, como en una cápsula, de reunir una gran cantidad de personajes apasionantes, de reunir dos tiempos narrativos que se van entremezclando al final, y todo esto haciéndolo a través de una atmósfera. Yo creo que uno de los signos de tu narrativa son estos ambientes sumamente opresivos, donde uno siempre siente que algo va a suceder. Entonces, ¿cómo fue este acercamiento a no sé si a tu pasado, a tu memoria paraguaya? Yo no viví de niña en Paraguay, sino que llegué a Paraguay a jugar básquet. Yo jugué en el Club Olimpia de Paraguay con muchísimo orgullo. Y llegué a Paraguay y descubrí un país fascinante del cual no sabía nada. Y fue un país al que poco a poco fui amando y descubriendo, y se me volvió absolutamente necesario. Y también se me volvió absolutamente necesario hablar constantemente de él, porque no era solo yo que no sabía nada de Paraguay, sino en general. Paraguay, por muchísimas razones, es un país del cual se habla muy poco, que se conoce muy poco en su historia, que dentro del ámbito de lo latinoamericano, a veces sin ninguna razón se lo menciona o se lo incluye. Y aparte de tener una historia fascinante que yo luego fui descubriendo en el tiempo, tiene la particularidad de que es un país que habla en 2 idiomas, o habla en 3 idiomas, o habla en varios idiomas, pero que tiene una lengua indígena de Paraguay como lengua oficial, que hace que sea un país muy distinto de todos los que yo conozco de América Latina, que por suerte he viajado dentro del continente y conozco muchos países, pero Paraguay tiene esta singularidad de que se habla guaraní, de que se habla español, de que en las ciudades se habla un yopará, que es una mezcla de un guaraní bastardizado, ya sin elementos culturales, pero con ciertas palabras del español, que lo habla el 99% de la población, ¿no? Y esa fue una de las enormes dificultades que tuve, porque para escribir uno me demoré, yo creo que mi vida entera, pero ya sentada escribiendo y pensando cómo lo iba a hacer, 12 años, muy a diferencia de La muerte de Silvan Blues, justamente porque a lo largo de los distintos manuscritos que yo escribí, me iba dando cuenta que si no aparecía el guaraní dentro del texto, iba a ser un texto completamente artificial, iba a ser un texto que no iba a intentar anclarse en el Paraguay, sino que iba a ser una mirada extranjera, casi mirada a través de un microscopio. Entonces, para poder meter el guaraní dentro de uno, tuvo que tener 2 personajes, tanto en el pasado como en el presente, que son extranjeros, ¿no? Que no son, no hablan, no son guaraní hablantes, sino que necesitan traductores, necesitan intérpretes que les hagan entender lo que están mirando, pero entenderlo de otra manera. Entonces tuve a un personaje que me resultó fascinante, que tiene que ver un poco con lo que te contaba de La muerte de Silvan Blues, del cuento sobre los migrantes que llegaron a Ecuador en la década de finales del 30, principios de los 40. Cuando estuve investigando eso en Ecuador, estuve un poco mirando qué pasó en el resto de América Latina, y leí mucho sobre la migración enorme que hubo en Argentina, sobre todo, ¿no? Entonces,
el personaje del pasado en Humo es un serbio que llega, o yugoslavo en ese momento, que llega a Buenos Aires y que por circunstancias que aparecen en la novela, llega hasta el Chaco y cruza del Chaco argentino al Chaco paraguayo durante la Guerra del Chaco, que fue ese enfrentamiento en la década del 30 entre Paraguay y Bolivia. Y después en el presente tengo un personaje que le puse Gabriela, que no soy yo, pero es una mujer que regresa a Paraguay y que llega a intentar descubrir qué fue lo que vivió en Paraguay en su momento cuando ella vivió ahí y luego se fue. Y es una novela, creo yo, que tiene mucho que ver con la amistad, porque esta Gabriela regresa a buscar un sobre que le dejó un amigo, que es la persona que aparece al principio de la novela como un joven, ¿no? Es una novela que también pretende hacer una reflexión sobre cómo funciona el tiempo, qué tanto vivimos en el pasado, qué tanto vivimos realmente en el presente y qué tanto proyectamos hacia el futuro, y qué tanto todo está mezclado y cómo son capas, a pesar de estar instalado en el presente, estamos atravesados constantemente por el pasado. Como yo estoy constantemente atravesada por Paraguay, es una obsesión que yo pensé cerrar con Humo, pero he escrito sobre la hermana de Nietzsche que fundó una colonia junto a su marido en Paraguay, en Nueva Germania. He escrito varios cuentos donde Paraguay es el centro de la historia, donde aparece un descendiente de Nietzsche también, porque Paraguay tiene esa enorme curiosidad de que tiene historias fascinantes que son más delirantes que cualquier intento de imaginarse algo. Ha habido varias fundaciones utópicas en Paraguay, estuvieron las misiones de los jesuitas, hubo esta refundación de Alemania en Paraguay, estuvo la guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Hay todo este renacer de Paraguay constantemente de unas enormes tragedias, unas enormes distancias entre la sociedad paraguaya, que yo no entiendo cómo Paraguay sigue siendo un país tan formidablemente fuerte y la gente es tan resistente y tiene tanta alegría a pesar de la historia que ha tenido a lo largo de sus poquísimos años de existencia, ¿no? Bueno, y los mismos poquísimos años que casi todos los países latinoamericanos. Pero ya me estoy yendo. Ahora, escuchándote y pensando en Humo, efectivamente, después de leer la novela, el gran tema que tocas ahí, pues es un poco el tema de la errancia, de las migraciones, que es un tema, y de la memoria, un tema profundamente contemporáneo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recordar este momento de la pandemia que estamos viviendo en este momento? Estamos obviamente imbuidos en ello y bueno, muy difícilmente, quizá dentro de un año y medio, quizá vamos a empezar a tener esa mirada que recula, ¿no? De ver hacia atrás, no sé si con nostalgia, con ira, con temor, no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo ves un poco este proceso que muchos escritores, escritoras están tratando de hacer? ¿Cómo lo estás viviendo vos, por lo menos? Ayer estaba leyendo una entrevista con Martin Amis, que contaba que él está tratando de escribir sobre la pandemia, o estaba tratando de hacerlo, y de pronto un día miró al cielo y se dio cuenta que era imposible hacerlo desde ahora, ¿no? En la entrevista él no explica muy bien los mecanismos de por qué no se puede escribir sobre algo cuando hay una cercanía demasiada a través de la ficción.
pero que el ensayo sí permite eso. Entonces, él ponía el ejemplo de que Sadie Smith acaba de sacar este libro de ensayos donde en poquísimo tiempo ella ya armó un libro sobre lo que significa la pandemia en el mundo. Y él hacía la reflexión de que las novelas que se escribieron ahora con la fecha tan cercana del 11 de septiembre del 2001, con la caída de las torres en Nueva York, las novelas recién comenzaron a aparecer en el 2005 y en el 2006, con 4 o 5 años de distancia. Un poco lo que decía Amis es que el subconsciente tiene que trabajar, que uno no puede manipular el subconsciente. Pero también estaba mirando, no ahora, pero meses atrás, que William Shakespeare vivió toda la época, casi toda su vida adulta, la vivió en momentos de plagas. Y en ningún texto que él escribió aparece eso, ¿no? Más bien hay una distancia que tal vez también tenga que ver con una distancia de poder separar la realidad de la literatura, de la ficción. No sé, yo realmente he intentado escribir y he tirado la toalla y he vuelto a intentar y intento leer y después tiro la toalla otra vez. Camino mucho, nado mucho. Supongo que el inconsciente está ahí dando vueltas. No tengo idea, no te tengo una respuesta muy concreta, Carlos. ¿Tú has podido escribir? Empecé un poco parecido al proceso que estás explicando. Traté de los primeros meses con disciplina. Empecé con un diario que, ¿te acordás que entre marzo y abril, no sé si te pasaría a vos, yo creo que en ese momento estabas en Tulane todavía, por lo menos en Costa Rica y en mi familia, pues atravesábamos una plaga del insomnio terrible y yo escribía sin poder dormir a las 3 de la mañana, pues me ponía sobre el diario y tal, pero efectivamente también porque se volvió un ejercicio repetitivo el diario y demasiado cercano a lo que estaba viviendo, entonces lo dejé y he intentado más bien escribir cosas que sorprendentemente quizá no tienen nada que ver con la pandemia y que al mismo tiempo tienen que ver con la pandemia. Yo pienso que todo tiene que ver con la pandemia. Vos citaste autores, bueno, el famoso Diario del Año de la Peste de Defoe es muy posterior en casi un siglo, a la plaga londinense, y hay trazas de Shakespeare de lo que estaba pasando contemporáneamente, digamos, ¿verdad? Pero efectivamente yo creo que se necesita una mirada dilatada para acercarse a ciertos temas. Yo quería plantearte un tema que es lo siguiente, de alguna manera, y creo que lo hemos conversado a menudo, Costa Rica y Ecuador o con el resto de los países centroamericanos, tenemos puntos en contacto. De alguna manera hay un río subterráneo que nos comunica, aunque no sea bonito el término que se utiliza. Bueno, fuimos repúblicas bananeras, quiero creer que lo fuimos y que ya no lo somos, ¿no? De alguna manera también hemos tenido, quizá Ecuador menos, una posición periférica en la literatura, en el punto de la literatura latinoamericana. Y yo recuerdo que había una especie de chiste privado en la generación o en el grupo del boom sobre un escritor ecuatoriano que era famoso y que era parte del boom, que era Marcelo Chiriboga, y Donoso le dedica El jardín de al lado y luego Fuentes lo vuelve a hacer aparecer en otra novela y otros escritores más recientes lo han tomado de esa fuente. Mi pregunta es, bueno, ¿no crees que de manera estas relaciones centro-periferia que se han manejado prácticamente desde el periodo colonial están en un proceso de subversión, se están subvirtiendo, digamos,
y que ya esto ya no es tan válido. Por ejemplo, Ecuador me parece que el mismo Fakir, digamos, tu editorial que tenés con tu hermano, está contribuyendo a redescubrir autores ecuatorianos que no merecerían tener el lugar de olvido que la tradición les ha dado. ¿Cómo ves un poco esto? Que además sos especialista en literatura. No, me imagino que estoy un poco contagiada por el encierro. Estoy menos optimista que en el pasado. Cuando iniciamos con el Fakir era todo posibilidades, era encuentros con otras editoriales para que los libros se distribuyan. Como contó Juan al principio, yo cuando fui invitada a la feria a hablar de humo, fui cargada de libros del Fakir y los repartí por ahí, los dejé en algunas librerías. Hubo una mesa muy linda donde hablamos sobre la edición independiente. Pero la realidad es que la distribución sigue siendo como el punto que uno se topa y se topa y se topa. Y de alguna manera la edición digital nos ha ayudado a acercar. Yo creo que funciona mucho más en revistas digitales, ¿no? Porque los textos pequeños son más fáciles de que yo de pronto me meto en una página web y descubro un cuento tuyo o descubro un cuento de Juan o aparece en una revista mexicana un texto de Claudia Hernández o descubro algo de Pedro Mairal en Perú. Pero ya los libros en sí, me parece que todavía hay, y me alegro de que a la gente le gusta todavía tener los libros físicos, ¿no? Y la falta de distribución, no porque los editores no lo intenten, sino que hay demasiadas trabas burocráticas en las aduanas, en los impuestos, en las importaciones, en una serie de pasos que se tienen que dar para que un libro llegue a otro país, para que un autor se conozca fuera de las fronteras, siguen siendo muy complicadas. Sin duda, estoy segura de que hay muchos intentos de mejorar esto. Recuerdo alguna reunión en la CEPLAL en Colombia, que es la central del libro latinoamericano, que se estaban tratando ya no a nivel de editores, sino de gobiernos, de llegar a acuerdos para que hubiera menos trabas en las aduanas, para que no hubiera impuestos sobre el papel, sobre los libros en ciertos países que los tenían. Pero todo es lento, ¿no? Me da la sensación, y yo creo que tiene mucho que ver con la pandemia y lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Uno no está desligado de lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos, uno no puede estar desligado de lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia, que es una cosa desproporcionada, terrible, de violencia, que sin control. Lo que está ocurriendo en Perú con el presidente y el Congreso. Que la historia va a pasos, por momentos muy agigantados, muy rápidos, y después se detiene. Y para ver cambios, tiene que haber muchos años, mucha pausa, mucho activismo, mucha gente trabajando para que haya cambios reales. Y me parece que el tema esto de los libros, de la falta de conocimiento de la literatura costarricense, de la falta de conocimiento de la literatura salvadoreña, la falta de conocimiento de literatura ecuatoriana, es que toma tiempo llegar a acuerdos, toma tiempo entender que leer un texto de un autor peruano, boliviano, ecuatoriano es tan importante como leer el último premio Planeta, porque sigo creyendo que hay esas desigualdades terribles, de pensar que hay ciertos países que tienen mayor calidad, ya me estoy metiendo en cosas más complicadas, pero sigo pensando que hay una dependencia, por ejemplo, de que si un crítico español dice que eres bueno, entonces eres bueno, ¿no? Pero si se lee un texto de un boliviano en Costa Rica y un crítico costarricense reconoce el valor de este texto, no tiene el mismo peso que si sales de Marbella, ¿no? Entonces me parece que todo esto toma muchísimo tiempo. Son nuevos lectores, me parece que son temas de los que se tiene que hablar y no se habla. Me parece que
que sí, tal vez nos conocemos un poco más por estos intentos, justamente como la editorial que tenía Juan de Germinal, que estaba publicando autores de afuera y costarricenses, o la muy buena iniciativa de Bogotá 39, de poder leer a 39 autores de 39 o de 30 países en distintas publicaciones del continente a precios más asequibles, con una mejor distribución. Me parece que aquí hay para rato, Carlos. Pero me parece que tiene mucho que ver con cambios de mentalidad y entender que esos términos que tú estabas mencionando antes de la periferia y el centro, yo creo que se derrumbaron hace rato, pero los seguimos teniendo implantados en la cabeza como categorías inamovibles, cuando no son categorías inamovibles. ¿Qué es el centro ahora? Realmente yo estuve en Nueva Orleans en el momento en que se explotó, por lo menos de nuestro lado del mundo, todo lo que se vino luego de la pandemia y del COVID. Y realmente cuando yo salí de Ecuador, la cosa estaba mucho más organizada en Ecuador que en Estados Unidos. Los controles, la manera de ponerse mascarillas para salir, para mantener distancias, todo eso me parece que te estoy dando ejemplos muy pedestres, pero yo ya no me confío en cuáles son los centros del poder, ¿no? Si tú lees últimamente la literatura francesa, está construida a través de voces de las segundas, terceras generaciones, sobre todo de la enorme migración árabe. Claro. Entonces, ¿qué es Francia ahora? Francia ya no es ese mundo que en el siglo XIX mirábamos como a lo que había que aspirar. Francia es el mundo entero dentro de sus fronteras, ¿no? Y me parece que eso se replica a nivel mundial. Solo en el caso de Ecuador, yo creo que dentro de unos pocos años tiene que haber literatura hecha por venezolanos que vinieron a Ecuador o por colombianos que llegaron a Ecuador. Y lo mismo ocurrirá en Perú y lo mismo ocurrirá en Argentina. Entonces me parece que son procesos también muy largos y me parece que el fenómeno de la edición independiente en América Latina, por lo menos en este siglo, recién comenzó hace 10, 8 años, y me parece que eso sí va a permitir cambiar un poco la dinámica que llevábamos hasta ahora. Me parece que nos leemos más entre latinoamericanos, me parece que esa dependencia de las traducciones, por ejemplo, que había antes de autores en otras lenguas a través de anagrama, ya no necesariamente es así. Hay una editorial argentina que se llama Sigilo, que traduce a muchísimos autores y luego los exporta a España. Entonces me parece que son cosas que están cambiando, que me encantaría que los cambios fueran más rápidos y dramáticos para reconocernos entre nosotros de una manera más horizontal, pero por lo pronto todavía hay estas jerarquías que ya no se sostienen en nada y que esas categorías nos las tenemos que sacar de la cabeza. Sí, bueno, creo que tal vez desde Centroamérica esto lo vemos, y coincido plenamente con vos, de una forma mucho más dramática, porque es imposible imaginarse Centroamérica sin la inmigración, para Costa Rica no puede imaginarse, no existe sin la inmigración Nicaragua, Costa Rica, sin la inmigración Centroamérica, Guatemala, México, Centroamérica, Guatemala, México, hacia Estados Unidos, y eso ha cambiado muy, muy alta medida la imagen que tenemos de las Latinoaméricas, a las cuales, digamos, tratamos de entender e interpretar de alguna manera en el siglo XXI. Bueno, ¿qué centro hay ahora? Claro, todos los centros físicos han estallado de alguna forma, ¿verdad? Pero es verdad que en buena medida nuestra literatura pues sigue girando alrededor de las mismas, de casi todas las mismas capitales coloniales, ¿verdad? Y los que no formamos parte de esas
de estos virreinatos, pues bueno, nos quedamos un poco al margen. Yo siempre nunca he entendido cómo el turco Adum, Jorge Enrique Adum, por ejemplo, no es más conocido en castellano, que es un poeta maravilloso, ¿verdad? O Ivano Egués o Javier Vázquez, por mencionar autores un poquito más recientes, para no hablar de los vanguardistas ecuatorianos, que son extraordinarios y que el Fakir ha reeditado en su completa. Estamos casi en la hora. ¿Tenemos un poco más de tiempo o estamos ya con el tiempo terminado? Estamos efectivamente con el tiempo terminado, lamentablemente. ¿Qué es lo que sucede cuando uno la pasa bien, cuando hay una cantidad exagerada de temas que nos atañen? Y bueno, es lo mismo que nos sucede a muchos cuando lo leemos a ustedes dos, que uno no quiere terminar nada, que sigue, y cuando se acaba el libro esto pasó muy rápido, ¿qué sigue ahora? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, bueno, también por eso es que editoriales de estas latitudes apuestan por seguir publicando, editando, por eso circulan los libros, por eso se prestan, por eso hay referencias. Recuerdo con la lectura de Humo, que me hizo reflexionar mucho sobre Augusto Roa Bastos, que tengo pendiente, no sé qué más hay en Paraguay, pero bueno, Roa Bastos sí lo tenemos, ¿verdad? Por diferentes motivos sí circula todavía. Juan, quiero, ahora que lo mencionas, acaba de circular, que bueno, que está justamente en la librería, una edición extraordinaria de Yo el Supremo, de Roa Bastos, editada para el centenario de Roa, y es una novela que estoy leyendo en este momento. Yo la había leído hace muchos años y había perdido la edición, y es un autor a recuperar, uno de los grandes autores del siglo XX, con una de las grandes novelas. Esto creo que lo reduce, pero es una de las grandes novelas de dictador. Y bueno, efectivamente, como Gabriela lo aludió, ¿verdad? Es decir, si le quitamos a la dictadura del doctor Francia y alguna otra más, pues bueno, ahí está la mitad de la historia política de Paraguay, unas dictaduras larguísimas. Es una cosa trágica, que Roa Bastos trata de interpretar en esta obra magnífica, ya que lo mencionaste, perdón. Sí, pero bueno, esas son las posibilidades de la literatura, de lo que se comparte, y bueno, pues a veces pasa esto, que lamentablemente nos quedamos sin tiempo, y hay que irse despidiendo. Por suerte la virtualidad nos permite acercarnos ahora un poquito más. Esperamos, Gabriela, que tengamos más oportunidades de conversar con vos, de tenerte por acá. Por suerte tenemos dos magníficas obras tuyas disponibles, que bueno, recuerdo que las pueden pedir por medio de la Librería Internacional y de su página. Y bueno, hay que ir diciendo hasta luego, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo a vos, Gabriela, por supuesto, la disposición, sos de la casa, entonces bienvenida nuevamente, es una alegría verte. Carlos, muchísimas gracias por estar en este conversatorio, por estar con Gabriela, entre bromas, por ceder. Pobre Gabriela, no, sí. La próxima vez tiene que conversar con otra persona. Exacto, gracias por ceder los derechos para Zoom de la exclusiva tuya con Gabriela. Exactamente. Eso. Y bueno, me da muchísima alegría que hayan estado en el festival, ha estado lindísimo. Yo de acá migro al cierre, que es con Margo, y de ahí nos despedimos. Nada menos con Margo Claro. Sí, han sido 3 días lindísimos, preciosos, ha sido una experiencia enriquecedora, y bueno, ustedes dos sean parte de esto nos llena de mucha alegría, así que gracias. Gracias a ti, Juan, y gracias a Carlos también. Qué paciencia la tuya, Carlos. Al contrario, siempre es un gustazo. Gaby, cuídate mucho. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a los que están con nosotros. Muchas gracias y nos vemos. A todos los que... Eso, gracias, y nos vemos ahorita en el último programa de Hablemos de Libros. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.